Amados, con ayuda del Señor quisiera que avanzáramos un poco en aquello que el Señor nos ha traído considerando juntos delante de Él en esta semana. Y quisiera que inicialmente me acompañaran en un pasaje que leímos el día martes, ahí en Primera los Corintios. Vamos a retomar desde ahí y con ayuda del Señor avanzar un poco hasta donde el Señor mismo nos vaya llevando. Entonces vamos a Primera los Corintios, capítulo 2. Ahí vamos a empezar leyendo desde el versículo 6, este preciosísimo pasaje de la palabra del Señor. Ahí Pablo había dicho que se había propuesto no saber entre los hermanos de Corinto alguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que Pablo, cuando iba a cada lugar, no se proponía otra cosa sino conocer y dar a conocer a Jesucristo, al Hijo eterno de Dios que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario, una muerte expiatoria completa, consumada. Amén. Pero entonces aquí el apóstol Pablo, sabiendo que el Señor en esa base que es el fundamento, Cristo y este crucificado, el Señor quiere avanzar su obra preciosa en la iglesia para darnos a conocer su propósito eterno, propósito que Él tiene desde antes de la fundación de los cielos y de la tierra, para con su iglesia, para con aquellos que le hemos recibido. Él tiene un propósito eterno. Y para cumplir ese propósito, Él nos hizo conforme a un diseño. Porque conforme al propósito es el diseño del instrumento que va a cumplir ese propósito. ¿Sí? Entonces, algunas de esas cosas ya las hemos considerado en estos días. Y vamos a ver cómo es que el Señor sigue operando en nosotros para poder avanzar en la vida de su iglesia, que podamos nosotros avanzar en Él. El Señor dice que el que permanece en mí como Él en nosotros, éste dará mucho fruto. Entonces, el camino del Señor es un camino de progreso, de avance. Dice el Señor en Proverbios 5, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y el día perfecto es en la venida del Señor Jesús. La palabra habla en muchas ocasiones del día del Señor. Ese es el día de la segunda venida del Señor en gloria y en majestad. Amén. Ya al final, en la séptima con trompeta, al final. Entonces el Señor nos está preparando para su venida. Pero el Señor, ahí en Primera los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ya lo hemos leído, voy a tratar de decirlo de memoria, dice: y todo vuestro ser, es decir, el ser, el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Ahí vemos las tres partes del ser del hombre. Espíritu es la parte más escondida, como decir el lugar santísimo, donde habita Cristo por su espíritu en nosotros. Amén. El alma, que es nuestra personalidad, la sede de nuestra personalidad es nuestro yo. Amén. Allí donde ahora, después del Señor venir a habitar en nosotros, venir a vivir en nosotros, venir a darnos nueva vida en su nombre por su Espíritu Santo, ahora el Señor empieza a hacer un trabajo progresivo de renovación constante, día a día. El Señor dice que el trabajo de Él es de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, es decir, en la medida que vamos conociendo más el triunfo, la victoria de Cristo, entonces nos vamos apropiando de ese triunfo del Señor. Amén. Amén. Y esa misma victoria que es la provisión de Cristo para nosotros, si nosotros la tomamos por medio de la fe, la creemos, la recibimos, la tomamos, nos apropiamos de ella, entonces el Señor promete dar un fruto abundante. Entonces dice acá, en 1 Corintios capítulo 2, dice: sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Sí? Pablo dice que él no se presentaba con sabiduría humana, pero si hay una sabiduría de parte de Dios. Y sabemos que esta sabiduría eterna es el verbo eterno de Dios que estaba junto con el Padre desde antes de la fundación de los cielos y de la tierra, y que se ha revelado a la humanidad. Amén. Que se hizo hombre. Y dijeron los apóstoles: y el verbo se hizo carne y se ha manifestado, y estuvo entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces dice:
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que hay cosas que el Señor quiere hablar a su iglesia en la medida que vamos alcanzando madurez, en la medida que Él va trabajando en nuestra vida. El Señor quiere llevarnos a las cosas profundas de Dios mismo, como el mismo pasaje lo va a decir ahora. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es decir, que hay uno de los misterios de Dios, es la sabiduría predestinada para la gloria de la iglesia. Sabiduría oculta en Dios, pero ahora revelada a sus hijos. Entonces por eso dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa nuestra es la iglesia del Señor, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios, está en mayúscula. Amén. Es el Espíritu eterno de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Amén. El Espíritu eterno, como dice Hebreos 9:14, que ha cumplido un trabajo precioso que ya lo vamos a leer aquí en las Escrituras. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que el Señor nos habla de lo profundo, el Señor nos habla de la altura, amén, de la anchura, de la profundidad, amén. Pero también nos habla de la largura, de la longitud, antes de hablar de la profundidad. De ahí las cosas profundas de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu. Aquí el Espíritu ya está en minúscula. El Espíritu del hombre. Es el Espíritu creado del hombre. El Espíritu que Dios creó en el hombre. Amén. Cuando sopló aliento de vidas. Y ahí el hombre entonces llegó a ser un alma viviente. Ya esto lo hemos leído en estos días con mucho detenimiento. O por no mucho, pero por lo menos un poco de detenimiento, ¿verdad? El Espíritu del hombre que está en él, porque a veces, claro, gracias al Señor sabemos del Espíritu Santo de Dios, pero debemos saber también conocer el Espíritu del hombre, porque de esa manera vamos a poder aprender a andar en el Espíritu del Señor que mora en nuestro espíritu, y en el lugar santísimo, que ya lo leíamos en estos días. Amén. Dice, sino el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció, y aquí dice, las cosas de Dios. Señale esta frase, las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, amén, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús dijo que Él sí iría, pero que no nos dejaría solos, sino que enviaría el otro Consolador. Amén. Él enviaría el otro Consolador. Ese es el Espíritu que proviene de Dios, que procede del Padre y del Hijo. Cuando usted lee con atención el Evangelio de San Juan, dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que toma todo lo del Padre y lo del Hijo y nos lo da a conocer. Vamos a leer eso en San Juan. Ya que estamos leyendo acá, aprovechemos, este es el momento para leerlo. En el capítulo 16, San Juan, capítulo 16, en el verso 7, dice el Señor Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando de su muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere,
os lo enviaré. Aleluya, gloria a Dios. Amén. O sea, que el Señor Jesús a la diestra del Padre, Él enviaría el otro consolador. No que ahora Él se volvió espíritu. No, ese es un error. Sino Él envió su espíritu. Amén. Se sentó a la diestra del Padre y envió su espíritu. Entonces dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mira que está hablando de otro, de Él, la persona del Hijo, está hablando de la persona del Espíritu Santo. Amén. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vea esa provisión preciosa. No nos vamos a detener hoy en esto. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. El Señor Jesús estaba, el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre y estaba con ellos. Pero el Señor Jesús no solamente quería estar con ellos, sino en ellos. Amén. Que ellos comieran del maná que descendió de lo alto, del Verbo Eterno de Dios. Él, quien es el árbol de la vida, nos da su Espíritu Santo después de su resurrección por medio de la fe, para que ahora venga a habitar en nosotros y que empiece a fluir como un río desde nuestro interior. Ese hombre interior es nuestro espíritu. Allí donde ha sido vivificado por la obra del Espíritu Santo y empieza a fluir como un río de aguas vivas. Aleluya. ¿Y qué debemos entonces hacer? La gente pregunta, entonces, ¿qué hacemos para que fluya? Y ese es el problema cuando pensamos en el hacer. Porque dice, el que crea en mí, desde su interior correrán. El asunto es creer. ¿Amén? Amén. Y Él va a poner ahí el querer como el hacer entonces en Él, como un resultado de su fluir, de su vivificación en nuestra vida. Porque Él vino para vivificarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Dice entonces, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, la persona del Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Y guiar nos habla de un camino, amén, como la senda del justo que va en aumento. Y habla de toda la verdad, o sea, habla de una verdad completa. Y eso es un proceso, y ese es el trabajo de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo avanzando, revelando las cosas de Dios, amén. Porque el Espíritu Santo toma lo del Padre y lo del Hijo y nos lo da a conocer a la iglesia. Y eso ha sido un proceso, ha sido un trabajo de parto, amados. Cuando ustedes ven a esa mujer en Apocalipsis 12, en un trabajo de parto. Así como Cristo, como dice el apóstol Pablo, que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la obra de la edificación de la iglesia, la formación de Cristo en nosotros. Somos iglesia en base a que Cristo está en nosotros. Amén. Y la madurez en base a la formación de Cristo en nosotros. Ese es el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque no solamente se queda en la vivificación de nuestros espíritus, es decir, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, sino ahora eso es aplicado a nuestra alma, como leíamos esas varitas del arca, del pacto, saliendo hacia el lugar santo, del Santísimo al Santo, fluyendo del Espíritu a nuestra alma, tocando nuestra alma, renovándonos constantemente. Amén. Y eso lo vamos a leer, esas dos palabras juntas ahí en la epístola de Tito, pero vamos a seguir acá. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. O sea, el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos llama a estar atentos a nuestro espíritu donde mora Cristo. Aprender la enseñanza de la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, la guianza del propio Señor, la dirección del propio Señor, y esperar siempre en el Señor, porque el que espera en Él no será avergonzado. Cuando nosotros nos apuramos y metemos nuestra mano, ahí hay problemas. Pero cuando esperamos en Él no seremos avergonzados. Cualquier duda, pongámosla delante de Él. Y dice el Señor, los puros de corazón son bienaventurados, porque verán a Dios. Amén. El Espíritu es el que nos revela las cosas profundas de Dios, a Dios mismo, que es lo más profundo de todo. Amén. Conocer a Dios en Trinidad, en familia, lo más profundo que hay. Pero eso solamente viene por revelación. Hay dos palabras muy parecidas. Una es repetición.
pero la otra es revelación. Termina en re, empieza en re y termina en sion. Pero el contenido, lo que está en el centro, como decir la yema del huevo, que es lo que alimenta, es muy diferente. Una es vela y otra es peti. Peti viene de parlar, falar, hablar, ¿sí? Solamente repetir, pero la otra viene de velo, de quitar el velo, revelación. Que eso viene solamente de lo alto, del cielo, de nuestro Padre, que nos revela acerca de su Hijo, la gloria de su Hijo. Porque el Padre glorificado en Cristo, en su Hijo, el Señor Jesús. Amén. Al cual le envió. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad plena. Porque no hablará por su propia cuenta. Mira el Espíritu Santo, aquí vemos la personalidad del Espíritu Santo, dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. ¿Y oyere de quién? Pues del Padre y del Hijo. Aleluya, amén. Aquí vemos esa, le digo yo, esa dinámica intratrinitaria del amor del Padre y del Hijo por su Espíritu revelándose. Amén. El Espíritu no vino a hacer lo suyo propio, sino a tomarlo del Padre, a tomar y a escuchar lo del Padre y lo del Hijo y dárnoslo a conocer. Amén. Mira, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y oyere de quién? Del Padre y del Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Dice el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Él me glorificará. Aleluya. Qué clara es la palabra, ¿verdad? Hay que dejarla como ella está. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo dará saber. Aleluya. El Espíritu de verdad, que nos guía a toda la verdad. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque el Padre puso todo en Cristo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué maravilla, amados. Amén. Entonces aquí, volviendo a 1 Corintios capítulo 2, gracias hermano. Sigue diciendo, en el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, que Dios nos ha concedido en su gracia una riqueza, una sabiduría predestinada desde antes de los siglos para la gloria de la iglesia, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, palabras espirituales que nos hablan de las cosas mismas de Dios. Amén. Las cosas mismas de Dios que hemos recibido por medio de la fe en su gracia, en su misericordia, como un don de Dios. La sabiduría de lo alto que procede del Padre de las luces. Amén. En la cual no hay sombra de variación, no hay mudanza. Ahora entonces son habladas por medio de palabras reveladas por el Espíritu Santo, que han sido consignadas y preservadas hasta el día de hoy en la palabra del Señor. Dice, pero, acá hay un pero, ay. En Dios no hay peros, el pero es por causa de nosotros y por eso, pero el Señor es fiel y nos enseña. Pero el hombre natural, aquí la palabra natural es la palabra psíquico, de donde viene la psiquis, el alma, aquel que depende solo de sí mismo y no depende de Dios, no depende del gobierno del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos está llamando para que aprendamos la dirección, la enseñanza del Espíritu. Amén. La vivificación, la fortaleza y la enseñanza del Espíritu. Poner atención en nuestro hombre interior. Volvernos al Señor que reside allí en nuestro interior, en la parte más escondida, en el Santísimo, que es nuestro espíritu. Para que nuestra alma sea tomando de Él, del Señor. Amén. Porque mira lo que dice Tito, mencioné Tito, vamos a Tito. Hay dos palabras claves aquí en la epístola de Tito. No, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero mira lo que dice aquí la epístola de Tito. En el capítulo 3,
en el verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, hermanos, porque todo proviene de la bondad del Señor, ¿sí? Y el Señor nos dice a nosotros que no nos soltemos de esa bondad. Por el pueblo de Israel en su tiempo como nación, no recibir la bondad de Dios, fueron desgajados temporalmente. Pero nos dice a nosotros, dentro de los gentiles, que no nos ensoberbezcamos, sino que miremos esa bondad y no nos soltemos de la bondad de Dios, porque todo procede de su bondad, de su bondad. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nunca va a ser por obras de justicia nuestras, sino por su misericordia. Y esta misericordia aquí nos va a hablar de dos elementos que incluyen esa misericordia de Dios. La epístola a los Romanos capítulo 12 nos habla de las misericordias de Dios. Aquí nos va a mencionar de dos de esas misericordias. Dice: por el lavamiento de la regeneración, uno, y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces dice: por el lavamiento de la regeneración. Pongamos mucha atención, porque algunos hablan de la regeneración del lavamiento, como si el lavamiento, como si el bautismo, como si las aguas regeneraran. Y no, las aguas no regeneran. Somos regenerados, es por la fe en Él, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros desde que creímos y hemos nacido de nuevo. Entonces por eso dice el Señor, habla el Señor de el lavamiento de la regeneración. Ahí cuando hemos sido lavados por su sangre y hemos sido entonces llenos de su Espíritu. Amén. Ha venido a habitar el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro espíritu. Habla del lavamiento de la regeneración, porque la regeneración es la venida del Espíritu Santo a nosotros. Y el Espíritu Santo, como leímos, toma lo del Padre y lo del Hijo, toma la obra de Cristo y la aplica a la iglesia. Amén, amados. El Espíritu Santo tiene la función de tomar lo del Padre y lo del Hijo y aplicarla a nosotros. Entonces no busques afuera, busca adentro donde mora Cristo por su Espíritu Santo en nosotros. Y es más, moran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Porque dice: vendremos a Él, vendremos y haremos morada en Él. Aleluya, qué maravilla. Entonces, hermanos, qué fuente de riqueza, a echar mano de la vida eterna que está en nosotros. Amén. Entonces, esa primera palabra, por el lavamiento de la regeneración, y la otra es por la renovación del Espíritu Santo. La renovación es un proceso constante. Amén. También la palabra habla en Romanos 12 de la renovación del entendimiento. O sea, la renovación ahora es ese fluir desde el Santísimo hacia el Santo. Amén. En base sobre el cimiento de la regeneración, ahora por medio de la fe el Señor fluye como un río de agua viva y aplica todo eso a nuestra alma. Esa es la renovación del entendimiento constante. Y en esa base es que somos transformados. Amén. Pero mira cómo opera el Espíritu Santo y cómo el Señor espera nuestra participación en fe juntamente con Él. Ahí en Romanos 8. Mira lo que dice Romanos 8. Vamos a leer desde el verso 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no podía salvarnos. La ley nos mostraba la justicia y la santidad de Dios. Y la ley es santa, justa y espiritual. Pero no nos ayudaba por fuera, ¿cierto? La ley es un ayo, era un ayo para guiarnos hacia Cristo, hacia nuestro Salvador. Y de Cristo habla la ley habla de Cristo. Y nos conduce a Cristo y a la vida misma de Cristo. Entonces por eso dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la debilidad nuestra carne, no podíamos cumplir la ley. El único que la pudo cumplir fue Cristo Jesús, pero ahora nos da su Espíritu para que andemos en Él. ¿Amén? Entonces, y Cristo supera aún la ley de Moisés, va más allá. Él vino para magnificar la ley, como estaba profetizado del Mesías en Isaías. Él vino para magnificarla.
Dice entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, todo empieza en Dios el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, el Señor Jesús, ahora nosotros comemos de Él y bebemos de Él, porque Él venció y condenó al pecado en la carne, y por eso le comemos a Él. Amén. Por su espíritu, y sus palabras son espíritu y son vida. Dice entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ya después de hablar de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerados por su espíritu, habla del lavamiento de la regeneración. Ahora dice que es posible andar en el espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas. ¿Se acuerda esa expresión? Las cosas, pero aquí habla las cosas de la carne. Esa palabra piensan en el griego es poner la mente en, o sea, nuestra alma. La mente hace parte del alma. Poner la mente en la carne. Dice, pero los que son del Espíritu, ¿y quiénes somos los del Espíritu? Los hijos de Dios, los que hemos nacido del Espíritu Santo de Dios, todos nosotros. Dice, los que son del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Lo que el Padre puso en Cristo, y Cristo lo tomó, y Cristo hizo su obra perfecta, y es revelada en los anteriores 7 capítulos de Romanos. Esas son las cosas del Espíritu, porque dijo el Señor que el Espíritu Santo tomaría lo del Padre y lo del Hijo y nos lo daría a conocer. Amén. Aleluya. Dijo el Señor, porque el Espíritu me glorificará, tomando lo del Señor Jesús y dándolo a conocer en nuestra vida, en la iglesia. Esas son las cosas del Espíritu. Cosas del Espíritu no son por ahí, como dicen por ahí, pispirispis volando en el aire. No, esos son demonios por ahí. No, toma lo del Hijo, aleluya. Toma lo del Padre y lo del Hijo, y nos lo da a conocer. Ahí es glorificado el Hijo, y en el Hijo es glorificado el Padre. Gloria al Señor. Entonces toma lo de las cosas del Espíritu, conocer el Evangelio de Dios, que el Evangelio de Dios no incluye solamente la salvación de la condenación eterna, del infierno, no. Ese es apenas el inicio. El Evangelio de Dios es mucho más profundo. Cuando tú lees la epístola de los Romanos y todas las epístolas del Nuevo Testamento, vas a ver las profundidades, porque la palabra habla en Efesios del misterio del Evangelio. Es otro de los misterios de Dios. Y es muy profundo, y ese Pablo, por el Espíritu Santo, en Romanos nos explica de manera detallada, didáctica, el Evangelio de Dios, que habla acerca de su Hijo y todo lo que eso incluye, y cómo nos incluye en Él, nos incluyó en Él. Qué precioso, amados. Entonces, dice, porque el ocuparse, y de nuevo en el griego la palabra es poner la mente de la carne, es muerte, pero el poner la mente en el Espíritu es vida y paz. Aleluya. Voy a leer el 9. Mas vosotros no vivís, en el griego no están en la carne. El apóstol Pablo lo habla como un hecho, y es el espíritu de fe que debemos tener. No mirarnos a nosotros mismos, sino ver al Señor. El problema es cuando le ponemos atención a nosotros mismos, a nuestra propia alma engañosa, a nuestro corazón que es más engañoso que todas las cosas, y no al Señor. Hay que mirar al Señor y sus hechos consumados, que el Espíritu nos empieza a aplicar y empieza a formar a Cristo en nosotros y nos lleva hacia la madurez. Por cuán, dice, mas vosotros no están o no vivís en la carne, sino según el Espíritu. Aquí ese traductor tradujo si es que, pero en el griego no dice si es que, como si no, porque el Señor le está hablando aquí a la iglesia en Roma, a los hijos de Dios en Roma. Y ahora esta epístola quedó también para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. La palabra en el griego es la palabra eiper. ¿Sabes qué quiere decir eiper? Por cuanto, no es si es que, sino por cuanto, como un hecho. Vamos a leerlo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. ¿Y el requisito qué es? En la fe, volvernos a Él, poner la mente allí en Cristo.
en el Espíritu donde mora Cristo en nosotros, tomándolo del Padre y lo del Hijo que ya nos ha sido dado. Amén, amados. Entonces aquí la palabra no es si es, que para que pueda, y el que quiera puede constatar en un griego del Nuevo Testamento. La palabra es eiper, que quiere decir por cuanto. Por tanto, el Espíritu de Dios mora ya en vosotros. Amén, amados. Entonces todo esto nos va introduciendo, nos va recordando hacia lo que sería la continuación de ahorita. Dice entonces, Romanos 8, continuamos. Vamos a leer un versículo que ya mencionamos. Dice, 8:16. El Espíritu mismo, ahí está el Espíritu en mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu en el espíritu del hombre, donde Él reside, donde Él mora. Dice que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice entonces, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que ya somos hijos de Dios. Entonces, desde que nacemos de nuevo, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y esta palabra hijos acá, hay dos palabras en el idioma griego para hijos. Una de ellas es la palabra tekna, que quiere decir hijos pequeños, ¿sí? Hijos aún no maduros. Pero aún así, desde que nacemos de nuevo, ya somos hijos. Amén. Y la palabra del Señor habla de diferentes etapas, de niños, de jóvenes y de ancianos en Cristo Jesús. Pero desde un comienzo ya recibimos el testimonio de que somos hijos, como nuestros hijos. Tenemos hijos y a los 3 años te digo, hijito, tú eres Mateo Páez y a Francesco. Eso ya Francesco tan raro y Páez, ay, no, eso tan raro. Él ni entiende, pero ya después va entendiendo esas cosas. Y va entendiendo de a poquitos de genética y cómo es la cosa y cómo es que ellos fueron concebidos en el vientre de su mamá. Pero eso viene después. Por ahora ya sabe que son hijos. Amén. Aunque no entiendan mucho, pero ellos lo disfrutan. Hay que disfrutar el hecho. Amén. Pero mira que en el 14 había dicho algo también. Porque todos los que son guiados, esta palabra guiados en el griego está en el presente continuo. Aquellos que han aprendido a ser guiados, a ser dirigidos constantemente por el Espíritu del Señor en su interior, como un fluir de río de agua viva. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, aquí la palabra hijos, es la otra palabra que en el griego existe para hijos, es la palabra huíos, que es la palabra hijos maduros. A todos los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hijos por la eternidad ya desde que recibimos al Señor. Amén. Pero ahora el Señor quiere que aprendamos, que echemos mano de la vida eterna, que pongamos nuestra mente en Cristo, que nuestra mente también sea vivificada, nuestros pensamientos. No los dejemos por ahí volar, sino los sujetemos a la obediencia de Cristo. Amén. Y vayamos madurando, porque cual sea el pensamiento en su corazón, dice el Señor, tal es él. O sea, ahí tú actúas, decides en tu voluntad otra parte del alma y tu cuerpo responde como el siervo. Ya no está tu cuerpo gobernando, sino el Espíritu de Santo tomando el gobierno. Amén. Dándole la dirección al mayordomo, que es el alma, y entonces tomando las riendas para que el caballo entonces ande. Este es el caballo. Amén. Pero ahí está el alma, que es nuestro ego, nuestra personalidad. El Señor la está moldeando, pero debe ser dirigido desde nuestro interior por el Espíritu de Dios. Ese es el orden de Dios, ese es el orden. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible por Dios. Pero ahí no termina, amados, porque es que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. ¿Sabes qué dice? Fiel es Dios, aleluya, el cual también lo hará. La iglesia no puede dejarse someterse bajo reglamentos externos, legalismos y cosas, porque eso va a ser, sí, una escuelita todos uniformados igualitos como a mí me gusta, pero sabes que eso es una obra de la carne también, el querer cuadricular a todo el mundo. No, amados, es juntos aprendiendo a seguir al Señor. Amén. Juntos como cuerpo de Cristo, al Señor por su Espíritu. Amén. Si no nos ponen, debe ser así, asá, asá y asá, y no, hermanos.
esa no es la voluntad de Dios. Así no se avanza en Cristo Jesús. Solo el Señor puede hacer libre y nos podemos revestir de Él constantemente, como lo leíamos en esta noche, para ser renovados, palabra renovación, hasta el conocimiento pleno, para que Cristo sea el todo y en todos. Aleluya. Entonces por eso dice ahí, ¿no? Dice ahí en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, esa palabra presente continuo, guiados constantemente, continuamente por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. O sea, hijos, ya todos que hemos nacido de nuevo somos hijos. Los que hemos creído en el Señor somos hijos, pero ahora debemos aprender a caminar dependiendo de Él, y el Señor nos da la dirección, amén. Nos abre los ojos, nos va enseñando paso a paso, pero además nos capacita, nos da la fortaleza, nos vivifica para poder andar en sus estatutos. Amén, amados. Entonces dependamos del Señor juntos como cuerpo de Cristo para seguir madurando en el Señor. Entonces en estos días habíamos hablado de esa participación desde el Santísimo hacia el Santo. Hoy, para ir cerrando la parte de hoy, quisiera ver también la necesidad que hay de aprender a separar el alma del espíritu, por lo menos leer esos versículos, amén, para que el Señor nos hable de nuestro corazón. También de eso. En la medida que el hombre interior va siendo fortalecido por su hombre interior, entonces Cristo se le va dando lugar para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Aleluya. El corazón es el alma, el lugar santo, amén, donde está nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, más la conciencia del Espíritu. Ahí es el arca tocando con sus varitas el lugar santo, amén, influyendo el Espíritu Santo de Dios, la gloria de Cristo desde el Santísimo hacia el Santo. Pero para eso el Señor tiene que hacer un trabajo, porque ha caído un desorden, una mezcla terrible, donde el alma se quiso apoderar, se fortaleció tanto, pero ahora entonces el Señor nos llama, como Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Ah, Señor Jesús. Entonces vamos a Hebreos, con la ayuda del Señor, amados. Estamos leyendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4. Y pongamos mucha atención al Señor en espíritu este pasaje. Aquí viene hablando en el contexto de cómo el pueblo de Israel anduvo 40 años dando vueltas en el desierto, ¿sí? Porque no le creyeron al Señor, porque la palabra del Señor fue dada a ellos, el Señor se manifestaba a ellos en la nube de gloria, pero esa palabra no fue acompañada de fe. O sea que nuestra responsabilidad es ir acompañada de fe, la palabra del Señor que nos habla del mismo, de su poder, de su provisión, de lo que Él es, de lo que Él nos ha dado, amén, lo que Él ha tomado para dárnoslo por su Espíritu. Pero entonces el pueblo de Dios 40 años en el desierto, y vamos a ver qué era lo que pasaba. ¿Eso qué significa, esos 40 años dando vueltas y vueltas, mirándose a sí mismo y no creyéndole al Señor? Aún murmuraban de Dios: ¿qué es esto? Mejor volvamos a Egipto, donde habían los puerros y la cebolla y los ajos. Pero el Señor les tenía algo mayor. Aún empezaron a menospreciar el maná que nos habla de Cristo. Y el Señor nos está enseñando a mirarle a Él, a depender de Él. Dice el Señor en el libro de Josué que los tuvo todo ese tiempo en el desierto para probar lo que había en su corazón. Ah, el Señor nos está probando, nos está enseñando para que aprendamos a depender de Él, a mirarle a Él. Dice: miradme a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Amén. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Despojándonos de todo peso que nos asedia, de toda carga, y puesta nuestra mirada hacia adelante, hacia el galardón, si ponemos la mirada en el Señor. Dice entonces Hebreos capítulo 4:12. Vamos desde el 11, porque hay un porque conecta, ¿no? 4:11. Procuremos, pues, procurar en nuestra parte, en base a lo recibido, a la gracia, a la fe dada. Ahora pongamos
nuestra fe en, dice procuremos, ese es el procurar, una fe activa, amén. Yo creo, como dijo Caleb, mira Josué, dame ese monte, ese, allá. Los otros 10 espías, ay, somos como langostas, por eso hay hermanos que hablan del complejo de la langosta. Ay, nos van a comer. Y quedaron postrados en el desierto. Porque el Señor les había dicho, yo les daré la tierra. Donde pisare la planta de vuestros pies, eso lo daré. Pero entonces Caleb tenía otro espíritu diferente. Y le dijo a Josué, que es una figura de Cristo, el que reparte la tierra. Porque el Señor le dijo a través de Moisés que él repartiría la tierra. Y Josué significa lo mismo que Jesús, Salvador. Pero el Señor no solamente salva nuestro espíritu, sino está salvando nuestra alma de lo que somos nosotros en nosotros mismos. Amén. Y también salvará nuestro cuerpo en su venida, que será glorificado. Entonces, Caleb tuvo otro espíritu diferente porque le creyó al Señor. Si el Señor habló, Él lo va a hacer. Yo lo que tengo que hacer es poner el pie en la tierra. Allá en ese monte donde estaban los gigantes más fuertes. Allá, ese. ¿Y sabe lo que dijo Caleb? Hermanos, nos los comeremos como pan. O sea que en la medida que él veía operar al Señor delante de sus ojos, eso alimentaba su vida. Amén. Eso fortalecía su hombre interior por el Espíritu Santo, cuando le creemos al Señor. El espíritu de fe, el del nuevo pacto. Amén, en su sangre, en el Espíritu. Entonces, vamos avanzando. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, creerle al Señor, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿La desobediencia por qué es? ¿Será porque no somos legalistas, porque no le imponemos más cosas a los hermanos y cargas que a veces ni llevamos nosotros? No. Es por causa de no haberle creído al Señor. La palabra en Romanos habla de la obediencia a la fe, porque la fe es la que nos capacita para recibir, la nos fortalece para andar y para dar fruto abundante unidos a Él, como Él está unido a nosotros. Porque la palabra de Dios, aleluya, que es espíritu y es vida, pero a veces nos quedamos solo en las letras y no vamos a Cristo mismo. Amén. Dice, vosotros tenéis las Escrituras y vosotros sabéis que ya dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida en mi nombre. O sea, el objetivo de la palabra es ir al propio Señor, que está morando en nuestro espíritu. A veces nos quedamos en la letra, solamente ahí, y hacemos campeonatos de Biblia. Pero hermanos, el Señor quiere que vayamos más allá, porque las Escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí. Amén. Y no queréis venir a mí, o sea que hay que venir al Señor. ¿Para qué? Para que tengáis vida en mi nombre. Dice entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios es eficaz, cumple el objetivo con el cual Dios la envió. Y más cortante, esa es la parte que a veces no nos gusta. Corta. Ustedes saben que esa epístola de los Hebreos habla del sumo sacerdocio de Cristo. Como sumo sacerdote agarra el sacrificio y lo empieza a partir en pedazos, ¿cierto? Y corta, es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, amados. Cuando el Señor, como sumo sacerdote, Él es el que puede hacer ese trabajo. No soy yo dándole bibliazos a mi hermano, sino es el Señor. Si la persona realmente se vuelve al Señor, viene el Señor y opera y corta ese sacrificio vivo. Amén, presentarse como sacrificio vivo. El Señor corta, pero mira que el sumo sacerdote que es Cristo, los sacerdotes del Antiguo Testamento solamente cortaban por partes y quitaban la carne ya, pero el sumo sacerdote que es Cristo, que sí conoce las intenciones del corazón, las meditaciones de nuestro corazón, va hasta lo más profundo, amados, de nuestra alma. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, lugar santísimo donde amora a Cristo por su espíritu, ¿sí? Que discierne las intenciones del corazón. Señor, porque ¿quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu regenerado de los creyentes. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermanos.
esa mezcla de ese lugar dominante que el alma nuestra quiere dominar y mandar, pero ahora el Señor lo corta y lo separa para que se organice. No es alma, cuerpo y espíritu, es espíritu, alma y cuerpo, y el Espíritu de Dios gobernando desde nuestro espíritu. No es que el Señor anule nuestra alma, no, todo lo contrario, renueva nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, amén. Lo llena de Él, porque nosotros fuimos creados para Él, no para anularnos, sino para hacernos nuevos en Él, amén. Hacernos nuevos, ¿cierto? Y transformarnos a su imagen y a su semejanza, para que lo nuestro entonces sea reemplazado por lo del Señor, vivificado por el Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y uno dice, bueno, ya me echo a dormir porque ya vive Cristo, aleluya, en una hamaca allá en Hawái. No, hermanos. Ahora lo que vivo en la carne, o sea, yo en una fe activa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Nuestra fe, nuestra mente puesta en el Espíritu, siendo vivificados por el Señor. Aleluya. Así sea en Hawái, amén, o en cualquier lugar del mundo. Dice, y mira lo que dice la coyuntura, las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son la parte más dura del hueso, lo que une hueso con hueso, ¿cierto? Esa parte más flexible, esa parte más dura. Y los tuétanos, ¿sabe qué habla? El tuétano es la parte interior del hueso. Y sabes que en los huesos largos, mira que eso es un símbolo de las cosas espirituales, hay unas células que son las células madres, ¿sí? Y esas células madres, de allí es donde se forman los vasos, o sea, los glóbulos rojos, donde va la vida, porque dice que en la sangre está la vida. Penetra hasta lo más profundo de nuestra vida. Es una figura donde se forman los glóbulos blancos, las defensas y las plaquetas. Hermanos, el Señor sí penetra hasta lo más profundo. Si le creemos al Señor, su palabra opera eficazmente y es más cortante que toda espada de dos filos, y nos sometemos a la luz de Dios. Señor, alúmbrame, háblame. Allí el Señor viene como el gran cirujano, Yahvé Rafa, nuestro sanador, y abre y opera para sanarnos. Pero hay gente que se quiere quedar con el tumor. Bueno, pero si nos sometemos a la sala quirúrgica de nuestro Señor, el Señor opera con esa espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos, amada. Esa es la parte esponjosa interior de los huesos donde se forma la sangre. Por eso duele tanto cuando se rompe un hueso. El Señor nos libre, nos guarde, el Señor nos guarda. Pero por eso duele tanto. El Señor me libre. Pero sí, esa operación espiritual, que el Señor la haga en nosotros. Amén. La haga en nosotros. Y esa a veces duele. Porque a través de muchas tribulaciones, amén, a través de la fe somos salvos, poniendo nuestra mente en el Espíritu somos renovados constantemente, y a través de muchas tribulaciones que el Señor permite y opera, entraremos en el reino para reinar en ese propósito eterno que mencionamos los primeros días, como coherederos, como corregente, la reina, la esposa del Señor, para reinar sobre todo el universo en su venida. Amados, estamos siendo preparados para gobernar con el Señor desde ahora. Y el Señor opera esa cirugía, amén, allá en lo más íntimo, y separa las coyunturas de los tuétanos, y allí llega el Señor hasta lo más profundo y limpia nuestra vida. ¿Cómo? Separando el alma del Espíritu para que ahora reine Cristo en nosotros por su Espíritu Santo, llenando nuestro ser. Esa operación de las varitas, ese fluir del Santísimo al Santo, puede operar eficazmente entonces en nuestra vida. Amén. Y por medio de la fe podemos disfrutar, y hemos sido llamados, amén, para participar de su gloria, amados. Ese es el mayor destino que hay en el universo, el cual no participarán ni los
24 ancianos, ni los querubines, ni los serafines, ni los seres vivientes, ni los arcángeles, ni los ángeles. Solamente el ser humano que ahora está en Cristo Jesús, como un solo cuerpo. Entonces, amados, por eso el Señor dice que hay una sabiduría oculta, predestinada desde antes de los tiempos para la gloria de la iglesia. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, ni le interesa estas cosas. Pero el que ama al Señor, el Señor tiene cosas preparadas. El Señor nos conceda en su gracia, amados. Por la hora hoy lleguemos hasta acá y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu obra preciosa en nosotros. Ayúdanos, Señor. Sigue operando en nosotros, en tu misericordia, Señor, en la gracia tuya, Señor. Nos presentamos delante de ti para que tú nos fortalezcas, nos sostengas, nos ayudes, Señor, y podamos estar en tu luz. En ti, Señor, que eres la luz. Sigue operando en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu amor infinito, Señor. Por eso operas con tus hijos, trabajas en nosotros, por medio de tu Hijo y de tu Espíritu Santo, Padre amado. Porque tú, como Padre al que amas, disciplinas y reprendes al que tienes por hijo, para que participe más de ti, de tu justicia, de tu santidad, de tu gloria, Señor. Ayúdanos, perdónanos nuestros desvíos, Señor. Cualquier tibieza, perdónanos, porque tú dices que el que fuere tibio tú lo vomitarás de su boca. Líbranos de ser fríos, pero mucho menos ser tibios, sino que seamos calientes. Que estemos fervientes en espíritu, Señor, fortalécenos. Sosténnos tú, Señor, porque tú dices que nadie nos arrebatará de tu mano, oh Padre, ni de las manos de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a oír tu voz y seguirte a ti. Líbranos en estos tiempos tan peligrosos, tan oscuros, Señor, de la operación del espíritu de engaño. Líbranos, Señor. Líbranos de nosotros mismos. Ayúdanos a someternos a ti, porque al someternos a ti, Señor, disfrutamos de tu provisión, Señor, de tu ayuda, Señor, de tu gracia. Sigue fluyendo y ayúdanos a todos, Señor. Líbranos de nuestra soberbia, Señor, por favor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a estar temblando delante de ti en tu palabra, Señor. Y concédenos ser humildes de corazón. Concédenos, porque no lo somos, pero tú sí eres. Pero tú te estás formando también en nosotros. Porque tú dices que habitaré con aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ayúdanos, Señor, porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor. Pero al soberbio sí miras de lejos. Perdona nuestra soberbia, Señor. Nos humillamos y también te damos gracias por lo que tú eres. Nos gloriamos en ti, que en esto sí nos podemos gloriar. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por este tiempo tan precioso también, Señor. En el nombre del Señor Jesús, guarda a nuestros hermanos después de que sea la hora de salida, a sus casas, a los hogares, Señor, a cada destino y los que quedan. Guárdanos y sigue hablándonos aún en nuestros sueños, Señor. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La gracia y la paz reine y sobreabunde en todos. Amén. Gloria al Señor. Amén.